Existen muchos casos en los que la información a la que queremos acceder no está de manera pública en Internet, es decir, no está dentro de una API o no está dentro de un servicio que nosotros podamos consumir y por tanto no podemos acceder a ella de una manera sencilla. Para hacer esta acción lo que podemos hacer es un scrappy web sobre esa página y esta técnica simplemente consiste en voy a entrar a la página, al código y de ahí voy a extraer información. Para lograr esto vamos a utilizar una de las librerías más potentes en el mundo de Node.js. Para poder hacer esto el scrappy web se llama Puppeteer y aparte de poder extraer información de páginas web que estén colgadas en Internet, también nos sirve, por ejemplo, pues para hacer testing de nuestras propias páginas, para poder hacer capturas, para poder rellenar formularios, para poder interactuar de manera automática con las creaciones que nosotros vayamos haciendo. Así que vamos al lío. Me llamo Mario Girón y esto es Garage Code Pills. En nuestro caso vamos a hacer un pequeño experimento con la página de Twitch. Podríamos sacar muchas cosas, extraer mucha información, pero para que veamos un poco cómo funciona, lo que voy a intentar es sacar los canales recomendados. Siempre que entramos en Twitch, en este caso sin haber hecho login, porque no he entrado a mi cuenta, tenemos en la parte izquierda una serie de canales recomendados y yo quiero extraer información de esos canales recomendados. Por ejemplo, voy a hacer un script que me permita pues recuperar los nombres, los enlaces, la pequeña imagen, cuánta gente les está viendo e incluso que podamos navegar por esos canales y que nosotros lo veamos físicamente, digamos, dentro del navegador y que nosotros veamos pues cómo se hace esa interacción, etcétera, etcétera. Con Puppeteer, además, que es la librería que vamos a utilizar, también podríamos tener interacción con la página web a la que estamos accediendo. Podríamos decirle, oye, pues escribe aquí algo en el campo de búsqueda, dale a este botón, pulsa aquí, pulsa allá. Por eso, además de para extraer información, nos serviría también pues para poder hacer pruebas sobre páginas que ya estén hechas o sobre proyectos que tengamos en curso. Es muy importante cuando vamos a hacer este tipo de scrappy conocer la estructura de la página. Yo no le puedo decir vente a este espacio, vente a esta coordenada, etcétera, etcétera, sino que le voy a decir, oye, a través de selectores CSS, a través de los selectores que estamos acostumbrados a utilizar habitualmente si aplicamos estilos, le voy a decir recupérame ese valor, recupérame ese elemento y de ahí voy a sacar sus diferentes propiedades. Entonces es como si entrase al código fuente de la página y de ahí voy extrayendo las piezas que me interesan. También hay que tener en cuenta, si por ejemplo la página cambia su estructura cuando nosotros ya hemos hecho el script, nuestro script ya no vale para nada, entonces habría que volver a plantearlo de cero. Bueno, es el problema que tenemos con este tipo de script. Vamos a ver cómo lo lanzamos, vamos a ver cómo utilizamos Puppeteer y empezamos con una aplicación de Node.js de base para a partir de ahí poder empezar a crecer y poder empezar a crear nuestra estructura. Lo primero, desde el terminal, en una carpeta vacía hacemos npminit-y para generar la estructura con el package JSON, lo voy a abrir en Visual Studio también, y entonces aquí en este package JSON lo que sí que voy a instalar npm-install la librería Puppeteer. 2 P's y 2 E's. Es una librería muy simple, hay otras librerías como por ejemplo Cheerio o Playwright, pero esta digamos nos da muchas posibilidades de una manera muy ágil y nos permite interactuar de una manera muy rápida con los elementos de nuestras páginas, conectarnos, navegar, etcétera, etcétera. Voy a crear un index.js y ahora vamos a simplemente crear la estructura necesaria para poder trabajar con Puppeteer. Como siempre en Node.js habrá que traerse la librería, en una variable requerimos Puppeteer, ahí lo tengo, y luego a partir de aquí todas las funciones que yo voy a lanzar, como veremos ahora, va a haber una función que me abra el navegador, otra que me crea una nueva pestaña, otra nueva función que me permita navegar, etcétera, etcétera, todas van a devolverme promesas. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser generarme un ámbito de función con una función autoejecutada como esta para poder lanzar aquí dentro las diferentes sentencias, aquí colocar el async y que todas las ejecuciones que tengamos dentro, al ser promesas, se puedan lanzar con await sin tener ningún tipo de problema y así ya nos evitamos tener que crear una función, tener que luego ejecutarla, cosas de ese estilo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con Puppeteer, y además seguramente cuando lo hayáis instalado, si no os ha dado ningún tipo de problema, se habrá descargado lo que se llama Chromium, que es una versión mucho más ligera del navegador Chrome para poder utilizarlo. Lo que tenemos que hacer es abrir ese navegador. En este caso, para abrir el navegador directamente sobre la librería Puppeteer, tenemos la función launch. Ahora hablaremos de esta función. Lo que vamos a colocarle para que no se nos olvide es el await y lo voy a guardar en una variable browser, que es lo que va a representar lo que es el navegador en sí, la herramienta que nos va a permitir trabajar. Esta ejecución lo que me permite es, ya digo, abrir un navegador para luego poder interactuar sobre él y tenemos ciertas propiedades. La primera y más importante, y es la que veréis por ahí en todos lados, es la de headless. Con la propiedad headless, si la colocamos a true, lo que le vamos a decir es que toda la interacción que hagamos la haga sin abrir físicamente el navegador, es decir, sin que yo lo vea. Si la colocamos a false, ahora para que sea un poquito más espectacular, veremos cómo se abre el navegador y cómo podemos interactuar con él, simplemente. Tenemos una propiedad también que es default viewport. En este caso la vamos a colocar a null, porque es que si no, el tamaño del viewport del navegador, de lo que se ve por pantalla de la página a la que vamos a acceder, se ve un poquito pequeño. Lo colocamos a new y ya está. Y salvo en casos muy concretos, como es el mío, en el que estoy trabajando en un MacBook Pro
M1, que funciona un poquito mal. Esto no haría falta, pero lo que tengo que colocar es el path del ejecutable donde se encuentra el navegador con el que quiero trabajar. Repito, normalmente en ordenadores Windows normal no suele pasar porque nos abre el Chromium, pero si estamos trabajando en un ordenador que da problemas, hay que colocar el path donde tenemos colocada, pues en este caso, la aplicación que nosotros vamos a arrancar. Yo voy a trabajar con Google Chrome, por lo tanto, dentro de mi ordenador, pues tengo en Applications la aplicación y aquí tenemos el ejecutable. Nada más, colocar el ejecutable donde se va a lanzar y poco más. Esto ya nos abre el navegador. El siguiente paso ahora sería abrir una nueva pestaña. Es decir, le voy a decir a este navegador, ya se ha abierto físicamente lo que es la ventanita del navegador, con Await vamos a abrir una nueva pestaña. Sobre el navegador que acabamos de crear, llamamos a New Page. Este New Page nos va a devolver un objeto que vamos a llamar Page, y con este objeto Page es con el que ya vamos a interactuar. Por ejemplo, le diremos, oye, vete a esta página, vete a esta otra, haz esto o haz lo otro. A partir de aquí con el Page, método GoTo, y le decimos a qué página vamos a ir. Bueno, pues en este caso ya digo que vamos a interactuar con Twitch, por lo tanto copio la página de Twitch, la pego y vuelvo a lo mismo de siempre. Todas las funciones me devuelven promesas, por lo tanto, await y ya lo tenemos disponible. Esto va a arrancar el navegador, me va a abrir una nueva pestaña y va a navegar hacia esa URL. Lo probamos, vamos al terminal, lanzamos node y el nombre del fichero, en este caso index, esperamos un segundito, abre el navegador y me lleva hasta la página de Twitch, donde nosotros vamos a empezar a interactuar y vamos a empezar a sacar todos los canales recomendados que tenemos en la parte izquierda. Lo que habría que empezar a pensar ahora es cómo accedemos a esos elementos y hay que buscar selectores que nos permitan recuperar esa información, pues para luego poder trabajar con ella de una manera un poquito más cómoda. Entonces sí que hay una labor muy grande de investigación sobre la página, sobre los selectores, sobre cómo está conformada. Vamos a inspeccionar esta página y voy a ver si de los elementos que tenemos aquí a la izquierda de los canales recomendados existe algo que a mí me permita identificar cada uno de estos canales, es decir, estos bloquecitos. Empezaré investigando a ver si puedo sacar algo de ese bloque, de ese otro bloque y así con todos. Entonces simplemente hay que mirar cosas que se repitan. ¿Veis? Aquí por ejemplo tenemos una A, en esta A pues tenemos una serie de clases, podría ser esto, por ejemplo este atributo data ID podría ser que nos devolviese la información, pero también tened en cuenta que seguramente esto cambie, sea 0, sea 1, sea 2, es decir, debemos buscar algo que sea común en todos para decirle, oye, tráete todos los canales recomendados. Claro, en este caso esto en principio no me vale. El recommended channel, esto podría valer, ¿vale? Data test recommended channel podría ser una opción, ¿vale? Y a partir de ahí pues ir mirando. Por ejemplo, si nos vamos a un nivel superior, en este caso, ¿veis? Aquí tenemos data test selector save nav card. Bueno, pues esto tiene pinta. Vamos a probarlo. Si yo lo pruebo aquí directamente en la consola, realmente es lo que va a hacer el script de Puppeteer. Irse a la consola y hacer pues un document.querySelectorAll, pero todo esto de manera automática. Vamos a utilizar el selector sobre un atributo, por lo tanto lo ponemos entre corchetes y yo le paso el selector que he descubierto que para mí es el general y que me va a poder recuperar todos estos valores. Si lanzamos, en principio nos está devolviendo 10 elementos como vemos aquí y si nos movemos pues vemos que sí, que son los 10 divs con los cuales yo voy a poder empezar a trabajar. Entonces en vez de hacerlo a mano, lo que vamos a hacer es que esto lo haga nuestro script de Puppeteer. Entonces voy a coger aquí el selector que he utilizado, que es este, lo que decía al principio, si los selectores de repente cambian en la página, mal vamos. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta aquí es que no podemos lanzar las cosas muy atropellados, porque si las lanzamos muy atropellados seguramente el script vaya mucho más rápido que la carga de la página. Entonces hay que detenerse, hay que esperar y hay que esperar a que se carguen este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos una función sobre la page que es wait for selector. Con esta función lo que le estamos diciendo es, oye, espérate a que este selector esté disponible dentro de la página para seguir haciendo cosas. Coloco el selector y le digo, oye, cuando este selector ya esté, seguimos adelante con el script. ¿Qué vamos a hacer ahora? Inmiscuirnos dentro del código de la página para empezar a extraer información. Creo que esta función que vamos a ver ahora es una de las más potentes que tenemos. La función es evaluate, se lanza sobre la página igualmente y lo que recibe como parámetro es una pequeña funcioncita. Todo lo que hagamos dentro de esta función, en el interior de esta función, es como si estuviésemos, como he hecho antes, en la consola del navegador. Es decir, que yo puedo hacer algo de este estilo. Voy a poner una variable items y puedo hacer un document.querySelectorAll, ahí lo tenemos, y pasarle el selector. Quiero recuperar todos los ítems, todos los elementos que tenemos disponibles con este selector, que hemos visto que eran 10. Al final de esta función retornaremos algo y lo que retornemos lo vamos a recibir en el, digamos, en el ámbito global de nuestro script. Lo que yo retorne aquí dentro de todos los datos que vaya extrayendo, lo recibiré aquí en el ámbito global. Por lo tanto, pues ahora simplemente vamos a ir extrayendo información. Y vuelvo otra vez al tema de la investigación. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos sacar el nombrecito. Mirad, si nos vamos aquí a la página de nuevo, inspeccionamos sobre uno de los nombres, por ejemplo este, y miramos a ver qué dato podemos sacar aquí. Tiene otro atributo, yo iría buscando por aquí por los atributos porque son como los más específicos, incluso las clases, y tiene un data target site nav title.
Bueno, esto tiene buena pinta. Vamos a intentar sacarlo a partir de aquí. Sitemap title. Vamos a ver si nos sale. Lo que voy a hacer es que como he hecho un query selector all, y esto es interacción con el DOM normal y corriente, voy a recorrer cada uno de los ítems. Hago un let item of items, ahí lo tenemos, recorremos cada uno de ellos y voy a sacar, pues por ejemplo, el título. Lo que sí que voy a hacer, si es verdad, voy a crear aquí un array para poder almacenar todos los elementos, y dentro de cada uno de esos elementos, el array será el que retorne aquí, retornaré el array. ¿Vale? Lo que decía antes, lo que yo retorne en la función evaluate lo voy a recibir aquí, por lo tanto aquí me voy a crear una variable recomendados para luego sacarlo al flujo normal de la aplicación, al flujo normal del script. Para cada uno de estos recomendados, pues por ejemplo, me generaré un objeto y vamos a empezar pues a definir información. Yo lo que quiero es extraer lo que hay en este párrafo. Entonces, si consigo acceder a través de este atributo a lo que es el elemento párrafo, únicamente tendría que sacar el inner text de ese párrafo para sacar el texto este que pone aquí con el nombrecito del canal. Por lo tanto, voy a hacer un canal.name y vamos a extraer la información. Ya no a partir de document, sino que a partir de items, que es el elemento con el que quiero trabajar, y le hago un query selector. Le pasamos entre corchetes en este caso el selector que hemos visto que nos devolvía el título. En principio todo esto me debería devolver el párrafo, y si le hago el inner text me debería devolver la información en formato texto de lo que tenemos dentro de ese párrafo. Bueno, pues en principio, según lo que hemos visto, esto debería devolvernos la información. Cuando termine de recuperarnos la información, lo metemos en el array, le hacemos un push al canal, simplemente modifico una propiedad del canal, lo agrego al array, retorno el array, muy importante para cerrar la función evaluate, y en recomendados ya tendríamos todos los canales. Entonces, si hago un console log aquí fuera ya de recomendados, es como si me hubiese sacado de la consola del navegador con el que estoy interactuando esa información para luego tenerla fuera y poder trabajar o seguir trabajando en mi aplicación de Node.js. Si lanzamos, vemos cómo abre el navegador, igualmente nos va a registrar todos los datos y aquí tenemos toda la información de los diferentes canales. Si paramos, se cierra la página y ahí tenemos los nombres de los canales en principio que nos está recomendando, ¿vale? O sea que por ahí ya estamos extrayendo información, muy guay, y además utilizando selectores CSS. Por ejemplo, nuestro siguiente paso, si investigamos la página, podría ser ir a por esta imagen de aquí. Vamos a inspeccionar la imagen. Si nos fijamos, la imagen, algo típico que podríamos sacar de aquí, podríamos mirar a partir de estas clases, o simplemente nos podríamos fijar, oye, dentro del bloque con el que estamos trabajando hay un figure y dentro tiene una imagen, pues de ahí podemos sacar la imagen. Lo que me interesa es el src de la imagen, que es esto, que es la imagen en sí, como vemos ahí. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente, pues de igual manera, canal.image, por ejemplo, le hacemos un query selector. Lo más aproximado, repito, sería vete a buscar el figure que hay y dentro tiene un img. Con esto sacamos el elemento img, de él quiero el src. Por ahí ya tendríamos la imagen para luego, si quisiéramos descargarla o utilizarla en cualquier otro sitio. Si probamos rápidamente, por cierto, esto luego lo quitaremos, pero si nosotros aquí al final cerramos el browser, browser.close, lo que hacemos y lo que logramos es que el navegador, en cuanto termine el script, se cierra automáticamente y entonces se acaba el script y nosotros ya tendríamos la información requerida. Vamos a probarlo, lanzamos node.index igualmente, igual que antes, esperamos a que cargue, esto está esperando a que cargue cierto contenedor, una vez lo recupera, ya tenemos aquí los nombres y las imágenes y en principio, si vemos, ahí tenemos las imágenes. Sí que es verdad que son imágenes en formato pequeñito, porque es el 70x70, pero bueno, es lo que nos da eso. Podríamos investigar otra serie de imágenes dentro del propio canal o lo que sea, pero en principio, a partir de aquí es lo que podemos sacar. Venga, voy a por el tipo de juego, me centro en este. En principio, como veis, es un párrafo y pues mirando un poco los atributos, me llama la atención este, data target, sitemap, game title. Lo único que es un div y dentro de ese div tenemos una P. Como con los selectores CSS yo puedo acceder a los hijos, pues no tengo ningún tipo de problema. Entonces ya tengo el nombre, tengo la imagen, voy a por la categoría. Category y hacemos lo mismo, item.querySelector, lanzamos el selector entre corchetes porque estamos interactuando con un atributo y le decimos que dentro tiene una P, que es lo que realmente queremos, esa P. Y de esa P incluso, pues el inner text de dicha P. Ya tenemos el texto del párrafo, por lo tanto aquí nos va a devolver la categoría. Si probamos otra vez de nuevo, lanzamos node.index, dejamos que el navegador haga su magia y aquí veremos el resultado con pues las diferentes categorías con las que estamos trabajando. Ahí lo tenemos. Antes de pasar a cosas un pelín más chulas, lo suyo sería también ver cómo extraemos el número de viewers que tienen en el momento de nosotros hacer esa interacción. Por lo tanto, aquí habría que ver cómo
cómo extraemos el número de viewers. En principio es un span y por aquí vamos a ver si tiene algún data target. Mirad, este es el que me llama también la atención. Estoy cogiendo los data targets porque son los que se mantienen en todos los bloquecitos con los que nosotros estamos interactuando, es decir, es ese identificador que me permite recuperar bloques de cosas, muchos a la vez. Entonces, bueno, pues me es más cómodo, porque si nos fijamos, las clases en principio van a ser dinámicas. Meten las clases dinámicas en función del contenido, entiendo. Entonces, por ahí no podríamos tirar. Bueno, pues el data target siempre es el mismo. Entonces, si tenemos un SiteNav Live Status, simplemente habría que coger dentro de este selector el span, este que está aquí abajo, y en el inner text de ese span tenemos el número de viewers o de espectadores que tiene en el momento. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es, como hemos hecho aquí, canal.viewers, y recuperamos con item.querySelector, lanzo entre corchetes porque es un atributo como antes y dentro tiene un span. De ese span recupero su inner text y ya lo tendría. Si quisiera recuperar el inner HTML de cualquier elemento también podría hacerlo y me traería la estructura HTML para luego interactuar con ella. Por lo tanto, ya tengo los viewers, probamos rápidamente, lanzamos, se abre el navegador, espera hasta que esté el selector y cuando está el selector nos saca la información con todos los viewers que tenemos ahí disponibles. Ahí lo vemos. Bien, y entonces a partir de aquí yo podría empezar a interactuar con la página, a sacar información, a moverme, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una cosa muy chula que yo puedo hacer, una vez ya tenemos los canales recomendados dentro de este array, yo podría recorrer navegando paso a paso por cada uno de estos canales. Es decir, en vez de hacer un console log aquí, lo que voy a hacer es un bucle para recorrer cada uno de ellos, led recomendado of recomendados. Al final aquí lo que tengo es información, tengo una imagen, un nombre, me faltaría la URL y eso sí que es interesante sacarlo también. Vamos a extraer la URL, porque si no, no vamos a poder navegar. Me interesa, por lo tanto, en este caso, fijaos en esta A que tenemos aquí, ¿vale? SiteNavCard A, pues sacar la URL. Pues vamos a tirar por aquí. A ver, con el Recommended Channel o con esto. Bueno, con este selector, mirad. Con este selector, DataTest Selector Recommended Channel, sacamos la URL. Vamos a copiarlo. Me lo traigo aquí a mi extracción de datos y hago canal.url igual item.querySelector. Le pongo entre corchetes porque es un selector a través de un atributo. Esto me devuelve la propia A y si me saco el href, esto me devuelve ya la URL donde yo voy a hacer clic o donde yo haría clic cada vez que pulse cada uno de esos elementos. Por lo tanto, al final tendré nombre, imagen, categoría, número de viewers y la URL del canal. Por lo tanto, si yo aquí dentro de este array donde estoy recorriendo todos los recomendados, ¿vale? Me voy moviendo de una página a otra, voy a poder ver esa navegación de uno a otro. Por ejemplo, mirad, lanzo el await y hago lo mismo de antes, page.goto, y me voy moviendo por cada uno de ellos. Recomendado.url. Ahí lo tenemos. Simplemente le estoy diciendo a mi navegador, oye, vete moviendo por cada uno de los canales que yo he extraído previamente. Lanzamos y veremos el caso que hace ahora. Esperamos, salta el navegador y ahora se va moviendo por cada uno de los canales. ¿Qué pasa? Que va excesivamente rápido pasando por cada uno de los canales. Por ejemplo, esto nos podría, la propia página nos podría detectar, podría saber que somos un script y en muchas ocasiones lo que hace es bloquear las IPs para que no podamos hacer este tipo de interacciones, ¿vale? O sea, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues fijaos, me voy a crear una funcioncita aquí abajo, timeout. Esta función nos puede servir para muchos ámbitos, para lo que queráis. Le voy a pasar el número de milisegundos y lo voy a hacer simplemente con una promesa y con un set timeout. Entonces me voy a crear aquí una nueva promesa, return new promise. Esta promesa solo se va a resolver, por lo tanto solo le voy a colocar el resolve. Y dentro de la gestión de la promesa vamos a hacer un set timeout, por ejemplo, en el que llamamos a la función resolve cuando hayan pasado el número de milisegundos que especifiquemos en los parámetros. Por lo tanto, aquí tendríamos una pequeña función timeout que lo que va a hacer es detenernos el tiempo, unos segundos, para que podamos ver la página. Por ejemplo, lanzamos timeout, le voy a poner 4000 milisegundos, 4 segundos, para que por lo menos podamos visualizar si de verdad se está pasando por cada una de estas páginas. Es como un delay artesanal que generamos a mano. Lanzamos nodeIndex, vemos cómo nos recupera la información y ahora va navegando por cada una de las páginas que yo he recuperado, me va mostrando información y lo podemos ir viendo. Se espera 4 segundos, saca, normalmente saldrán los anuncios si es que tenemos alguno pendiente, ahí vemos pues lo que está pasando en cada uno de los canales. Bien. Bueno, pues fenomenal. Con esto, por lo tanto, lo que estamos haciendo es interactuar nosotros con la página. Podríamos hacer clic porque tenemos una opción que es page.click a la cual le pasamos un selector de lo que queremos pulsar. Podríamos escribir en campos de texto porque hay una función que es page.type a partir de la cual decimos qué selector queremos escribir y qué es lo que queremos escribir. O sea que es muy cómodo. La última extracción de datos que vamos a hacer es dentro de cada una de las páginas mirar, por ejemplo, cómo puedo sacar el título del stream que estamos viendo en este caso. Es un H2, no debería haber mucho problema a la hora de extraerlo, pero vamos a ver porque tenemos otro data target, entonces vamos a tirar de aquí. Voy a hacer esto
y entonces hago exactamente lo mismo que antes. Lo que pasa es que ahora estoy en otro ámbito. Ya he navegado hasta esta página. Lo que sí que debería hacer es, vamos a esperar. Entonces pongo una espera con el page.waitForSelector. Elegimos el waitForSelector. Le digo, oye, espérate hasta que este selector, que coloco entre corchetes porque es un atributo, esté disponible. Y a partir de aquí vamos a sacar ese titulito. Si nos fijamos en la página, vemos que es un H2. Por lo tanto, el inner text de ese H2 será la descripción exacta, que es lo que queremos extraer. Vuelvo a lo mismo. Await. Page.evaluate, vuelvo a entrar en lo que sería la consola del navegador y aquí de manera sencilla, para no complicarnos mucho, como solo voy a retornar una cosa, directamente lo lanzo. Document.querySelector, le pasamos el selector a partir del cual quiero extraer esa información y de ahí saco su inner text. Por lo tanto ya lo tendría. Si aquí en recomendado le pongo descripción, por ejemplo, pues ya tendría la descripción también de ese recomendado. Lo que voy a hacer al final del todo es hacer un console log para ver todos los canales recomendados. Ahí lo tendríamos, estaríamos extrayendo de uno en uno todos aquellos canales recomendados y ahora mismo pues os enseño el resultado de lo que sucede cuando se termine el script. El resultado, por lo tanto, es este que tenemos aquí. Vemos cómo de cada uno de los elementos van saliendo pues todos los datos que nosotros hemos sacado, incluso la descripción de lo que está sucediendo en cada uno de los streams. Por lo tanto, tenemos información de todo lo que queremos extraer. Esto ya podemos hacer lo que queramos con ello y tenemos un script automatizado que nos extrae esta información. Simplemente por ir terminando, una de las cosas también llamativas que podemos hacer cada vez que recorremos cada uno de los canales es que yo puedo tomar una imagen. Por ejemplo, si lanzo page.screenshot, lo que vamos a hacer es cargar una imagen de lo que se esté viendo justo en esa página cuando nosotros carguemos la página. Le vamos a poner dentro de las propiedades el quality para que se vea bien, a 100, es un número entre 1 y 100, y luego le vamos a poner un path. Para ello lo que voy a hacer es crear aquí una carpeta imágenes para que no se despendiguen mucho por ahí, y aquí le voy a decir en dónde queremos guardar cada una de las imágenes que se tomen para cada uno de los canales, simplemente. Entonces la imagen va a estar en esta ruta, voy a poner los template literals, comillas abiertas, para poder incrustar luego variables, estará en imágenes y le voy a poner el nombre del canal, recomendado.name, y así nos va cargando de las páginas a la que estamos navegando, y con estas páginas pues se podría hacer cualquier interacción o lo que nos apetezca con lo que estamos extrayendo. Nada, espero que os haya gustado. Creo que es uno de esos vídeos en los que ya no solo la tecnología se puede enseñar, sino que se enseña un poco las técnicas de cómo investigamos para poder llegar a estas conclusiones, y esto es mucho de investigar páginas, ver cómo podemos acceder, si nos dejan acceder, que esa es otra, y ver cómo podemos extraer la información a nuestro favor, pues para utilizarla para lo que queramos. Por favor, utilícenlo siempre para hacer el bien. Si os ha gustado, como siempre, espero que le deis al like, porque nos ayuda de verdad muchísimo. Si queréis comentarnos cosas, adelante también, porque nos encanta conocer qué opina la comunidad sobre este tipo de vídeos, tecnologías. Comentadlo por ahí, compartid, etcétera, etcétera, para que todo el mundo lo conozca, porque ya digo que nos estáis ayudando mucho a crecer como canal y a crecer como comunidad. Y yo sin más, pues espero que os haya gustado todo esto. Me despido hasta la otra y nos vemos programando. Venga, hasta luego.